Hola, señor Ricardo, ¿todo bien? Alexander, mi nombre es Marcos, soy pastor de la iglesia donde mi amigo Alex va también aquí junto con nosotros en Cachoeirinha, en la ciudad de San Paulo, estado de San Paulo, en el país que se llama Brasil, ¿no, Alex? Sí. Alex hoy día es mi amigo, lo he conocido, estudiamos la Biblia juntamente con Sonia, su esposa, toda su familia, y también aquí con sus vecinos, y por eso hoy día somos conocidos. Y para mí, Alex, es un gusto poder hablar aquí a tu papá, señor Ricardo, y a tu hermano, Alexander. Yo voy a hacer un pequeño estudio bíblico con ustedes. Voy a mostrar algunos pasajes de la Biblia. Yo creo que Alex, cuando llegue ahí, les va a presentar este video. Y al recibir este video, reciban un abrazo de mi parte, Pastor Marcos, juntamente con toda mi familia. ¿Está bien? El estudio que yo voy a hacer es para responder una pregunta que la mayoría de las personas nos hacen cuando entran en contacto con nosotros. Y la pregunta es, si Dios es un solo, ¿por qué existen varias iglesias? Ya pararon para pensar, si Dios es un Dios apenas, ¿por qué existen tantas iglesias, tantas denominaciones? Bueno, primero que les voy a mostrar en la Biblia que para Dios solo hay dos iglesias en el mundo. Apenas dos iglesias. Y ahí me pregunta, pero pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que para Dios solo hay dos iglesias? Bueno, por lo menos tenemos solamente dos iglesias registradas en la Biblia como siendo una de Dios y una que no es de Dios. Y ahí me preguntan, pero ¿dónde está eso, pastor? Bueno, primero quiero explicarle un poco sobre la Biblia. La Biblia es un libro que es considerado hoy día palabra de Dios. Si yo quiero, por ejemplo, hablar con Dios, ¿qué yo debo de hacer? Yo debo de arrodillarme y orar. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Ahora, si yo quiero que Dios hable conmigo, no necesita que Él venga y me diga, hola hijo, estoy aquí, ¿todo bien? No, ¿por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios aquí en la Biblia Sagrada. Y ahí si tú me preguntas así, pero pastor, ¿será que hoy día Dios no puede hablar por nosotros? Bueno, claro que puede. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos va a hablar? Ya tenemos toda la revelación que es necesario para nuestra salvación. Ya la tenemos en la Biblia. Y hay un texto aquí en Deuteronomio. Tú puedes anotar ese texto y leer también junto conmigo. Deuteronomio, el capítulo 29, el versículo 29 también. Aquí dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, la Biblia dice que las cosas secretas de los hombres no pertenecen a nosotros. Entonces no conviene que yo quiera saber las cosas secretas que una persona comete o hace. Eso no es para mí, eso es para Dios. Ahora dice la Biblia que las reveladas, las que están escritas aquí, las que están reveladas, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras escritas en el libro de la ley. ¿Entiendes? Entonces nosotros no necesitamos de más revelaciones para nuestra salvación. Si queremos ser salvos, si queremos andar con Dios, si queremos saber qué debemos de hacer para ir al cielo, basta estudiar la Biblia, basta leer la Biblia. Cuando la leemos, Dios está hablando con nosotros. Y hay un texto que dice claramente que es en el libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 5, el versículo 39. El texto me dice así, mire, San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Mira el consejo que Jesucristo está dando, que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Ahí tú me dices, pastor, ¿qué significa la palabra escudriñar? Bueno, la palabra escudriñar significa investigar. Yo tengo que investigar en la Biblia como un detective. ¿Qué hace un detective? Él investiga las pruebas para llegar a un hecho, para saber quién hizo esto o quién no hizo esto. Eso hace un detective. Él junta todas las pruebas sobre el caso y después tiene la conclusión del caso. Entonces la Biblia está diciendo así: si ustedes quieren tener vida eterna, examinen
escudriñen, investiguen sobre la vida eterna. ¿A dónde? En la Biblia. Nosotros tenemos que escudriñar en la Biblia cualquier asunto que querramos saber de parte de Dios. Ese es el consejo que Jesucristo nos da. Entonces, por eso, para responder a esta pregunta, si Dios es un solo, ¿por qué existen muchas iglesias? ¿Ya te preguntaste? Si Dios es uno nomás, ¿por qué, señor Ricardo? ¿Por qué, Alexander? ¿Por qué existen muchas iglesias? ¿Será que es de la voluntad de Dios que existan muchas iglesias? ¿Será que las personas que están en todas las iglesias se van a salvar? ¿Será que las personas que están en todas las iglesias se van a perder? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Primero, yo quiero leerte el libro de Efesios, capítulo 5, y ahora vamos a responder a esa pregunta. ¿Está bien? Vamos a responder a esa pregunta que está en el libro de Efesios, capítulo 5. Tenemos un texto que generalmente se lee en todas las iglesias y la mayoría de las iglesias que entramos en contacto saben lo que vamos a leer. Efesios 5, el versículo es el versículo 22. Me dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ahí tú me preguntas, pastor, ¿qué tiene que ver eso con las iglesias o con Dios? Claro que tiene que ver. Aquí dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, está haciendo una comparación aquí el apóstol Pablo. La comparación de que el marido representa a Cristo y la mujer representa la iglesia. Eso el mismo texto bíblico me dice aquí, capítulo 5 de Efesios, el versículo 32. Dice así, mira: este misterio es grande, pero yo digo esto acerca de Cristo y la iglesia. ¿Entendiste? Entonces, para Pablo, la iglesia es como representación de una mujer. Es decir, la mujer simboliza o representa a la iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra mujer en un libro profético, por ejemplo, como Apocalipsis, Daniel, Isaías, y ahí nosotros tenemos escrito la palabra mujer, no puedo creer que sea una mujer mismo, del sexo femenino, que tenga cabello largo, no. Es una mujer que representa una iglesia. Y eso nosotros vamos a comprobar. Por lo menos en el libro de Efesios ya descubrimos que la palabra mujer significa iglesia. No se olviden de eso. ¿Está bien? Ahora leamos conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Tenemos un texto que es clásico hoy día para que nosotros entendamos sobre las iglesias que existen hoy día. Si Dios es uno, ¿por qué existen muchas iglesias? Y aquí Apocalipsis capítulo 12, el versículo 1, dice lo siguiente: una gran señal apareció en el cielo. Y ahí dice: y vi una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Entonces mira lo que el texto está diciendo. Dice que en el cielo apareció una gran señal. Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis, él está diciendo que él vio en el cielo una gran señal. Y ahí vio una mujer. Esa mujer estaba vestida del sol. Tenía la luna debajo de sus pies. Y tenía sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Yo le voy a hacer una pregunta. Señor Ricardo, Alexander, ¿ya vieron una mujer de esa andando por ahí? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona con 12 estrellas en la cabeza. ¿Ya vieron una mujer de esa por aquí? Bueno, yo conozco San Paulo desde 2002 y yo nunca vi una mujer como esa aquí en San Paulo. Yo no sé, Alex, si existe en Bolivia una mujer así. Yo soy de Cobija, departamento de Pando, y allá en Cobija yo no vi una mujer de esa. Pero nosotros no podemos entender que existe una mujer que está vestida del sol andando por ahí. ¿Por qué no? Primero porque el sol es muy grande. El sol es más grande que este planeta Tierra donde nosotros vivimos. Y una mujer vestida del sol sería una mujer gigantesca, más grande que la Tierra. Entonces no puede ser una mujer de verdad. Y ya estudié con ustedes
que la palabra mujer significa iglesia. Es decir, hay una iglesia que está vestida del sol. Pero pastor, una iglesia también no es grande. La construcción de una iglesia es chiquitita en comparación con el sol. Bueno, entonces si yo sé que mujer significa iglesia, yo también tengo que saber qué significa la palabra sol. Y cuando yo voy aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5 ya me da una narración, está haciendo una narrativa Juan, de la persona de Jesucristo. En el versículo 5 dice así, mira, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, es decir, el capítulo 1 va a hablar sobre Jesucristo. Y cuando llega aquí en el versículo 16, hablando sobre Jesucristo, dice cómo era el Señor Jesucristo cuando Juan lo vio. Y el versículo 16 dice así, mira, él tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Entonces, ¿qué hora, por ejemplo, el sol resplandece en toda su fuerza? Generalmente dicen los geólogos que el sol, él está en toda su fuerza cuando está mediodía más o menos. Mediodía, en cualquier parte del mundo que es mediodía, el sol está muy fuerte. En esa hora tenemos que estar dentro de casa. Nosotros no conseguimos mirar al sol mediodía y mirar ahí fixo al sol porque nuestros ojos empiezan a quedarse turbos. ¿Entienden? Entonces el sol en su fuerza dice que el rostro de Jesús era como el sol. Entonces el sol, cuando leemos en Apocalipsis que la mujer está vestida del sol, el sol no es el sol de verdad. ¿Entienden? El sol representa el Señor Jesucristo. Entonces una mujer vestida del sol andando por ahí no existe. Pero una iglesia, miren, una iglesia vestida de Jesús, eso sí existe. ¿Entienden? Ahora le voy a hacer una pregunta al señor Ricardo y mi amigo Alexander. No lo conozco todavía, pero un día quisiera ir a la casa de ustedes juntamente con mi amigo Alex y su esposa Sonia. La pregunta que le hago es, ¿cuántas iglesias nosotros estamos leyendo aquí en Apocalipsis 12? ¿De cuántas iglesias se está hablando? De una. O sea, fue vista apenas una iglesia vestida de Jesús. El sol es Jesús. Una única iglesia vestida de Jesús. Solo que ahora yo le voy a llamar la atención para que leamos el capítulo 17 de Apocalipsis. Que este capítulo habla de otra iglesia. Otra iglesia. Apocalipsis capítulo 17. El versículo es el versículo 3. Apocalipsis 17, el versículo 3. Dice así. Y me llevó en espíritu al desierto. Y vi una mujer montada sobre una bestia escarlata, llenos del nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Yo no sé si ustedes observaron el texto que acabé de leer. El texto dice así, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer. ¿Cuántas mujeres Juan vio en el capítulo 12? Una única mujer vestida del sol. Una iglesia vestida de Jesús. Aquí en el capítulo 17, versículo 3, hay una iglesia, una mujer montada sobre una bestia. ¿Están comprendiendo? Una iglesia que está montada sobre una bestia. Y esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Mira qué cosa impresionante. Ustedes ya vieron por ahí una mujer montada en una bestia. Ya vieron una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, algunas personas comienzan a hacer algunas imágenes en el Facebook y dibujan ahí un fake news, es llamado aquí, ¿no? Fake news. Y hacen un fake news de una víbora con 7 cabezas y dicen así, el apocalipsis llegó, apareció una víbora con 7 cabezas allá en India, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que entender lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay una mujer montada en una bestia. Esa bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. La pregunta es, ¿qué significa la palabra mujer?
Bueno, ustedes ya saben, mujer significa iglesia. Pero ¿qué significa la palabra bestia? ¿Qué significa la palabra 7 cabezas? Veamos primero qué significa la palabra 7 cabezas. Aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis, aún en el capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 9, nosotros vamos a leer de la siguiente manera. Apocalipsis 17, versículo 9, dice así: esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. ¿Observaron? Entonces, esa bestia tiene 7 cabezas. Pero esas 7 cabezas no son 7 cabezas de verdad. Son 7 montes, 7 montañas, 7 colinas. ¿Entienden? Solo que dice que esa bestia tenía 7 cabezas y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. 10 cuernos.